Ujú. Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Bien, bien, ¿y usted? Muy bien, aquí andamos, ya listos para continuar con medidas de tendencia central. Acuérdense, por favor, de subir las actividades porque hay quienes no las han subido. Me parece que de este grupo, ay, no me acuerdo, pero sí hay gente que no las ha subido, una o dos gentes. Por favor, les encargo, aunque haya sido trabajo en equipo, hay que subir cada quien, ¿ok? Bueno, para esta actividad que se llama medidas de tendencia central, son varias cosas que vamos a tener que hacer. Por ejemplo, para esto que yo voy a explicar los temas, yo voy a explicar todos los temas. Ustedes van a hacer una ficha técnica de cada tema, en donde la ficha técnica van a poner las características conceptuales de todo el tema y algún ejemplo. Yo voy a explicar un ejemplo, pero a mí me gustaría que ustedes puedan poner ese ejemplo como concepto, pero quiero que el ejemplo que ustedes pongan en su ficha técnica sea un ejemplo aplicado al mantenimiento, ¿ok? Por tema, para que ahorita que esté explicando vayan haciendo las anotaciones correspondientes. También, terminando yo de explicar todos los equipos, todos los temas, perdón, voy a dividir el grupo en equipos, en los 10 equipos, entonces les va a tocar a cada equipo de 2 o 3 integrantes, porque necesito que me hagan una exposición de 3 a 5 minutos, ya sea en video o en narrativa de PowerPoint, del tema, ¿ok? También hay que hacer un formulario, porque ese formulario es el que les voy a dejar usar en el examen. Y el examen va a ser prácticamente de la aplicación de estos temas, ¿ok? Pues bueno, las medidas de tendencia central, su nombre lo explica todo, prácticamente es ubicar los datos en una tendencia central, que nos va a permitir conocer, digamos, las partes más generales y más específicas de los datos que trabajamos. Normalmente en las tendencias centrales o en la parte de la máxima uso de datos, vamos a encontrar normalmente la mejor toma de decisiones, ¿ok? Vamos a entender qué es la moda, que es el primer tema. La moda es un término muy coloquial, muy utilizado en su diario lenguaje, donde ustedes ubican a la moda como algo que se está utilizando mucho, ¿ok? Entonces, la moda no es otra cosa que la mayor frecuencia absoluta de un grupo de datos. Eh, las variables como cualitativas y cuantitativas, ambas pueden tener modas, ¿sí? Por ejemplo, puede estar de moda las bolsas rojas, pero puede estar de moda el número 5, ¿no? Entonces, tanto variable cualitativa como cuantitativa se puede trabajar. Por ejemplo, si queremos utilizar o hallar, perdón, la moda de una distribución de datos que es 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, lo que tenemos que ubicar es la frecuencia de los datos y en este caso la frecuencia máxima es el número 4. Entonces la moda es el valor de ese elemento que es número 4. Pero existen algunas características. Por ejemplo, pueden existir dos modas y eso se le llama bimodal. O pueden existir muchas modas y eso se le llama multimodal. Pero en el ejemplo de 1, 1, 1, 4, 4, 5, 5, 5, 7, 8, 9, 9, 9, podríamos decir que los elementos o valores que más se repiten son el 1 tres veces, el 5 tres veces y el 9 tres veces. Podríamos decir que esos valores son la moda y a esto se le llama multimodal. Pero tenemos que tener cuidado porque no debemos confundir, por ejemplo, cuando hay puntuaciones que inclusive tienen mucha frecuencia, pero es la misma para todos, quiere decir que no hay moda. Si la frecuencia es la misma para todas, no hay moda. En este ejemplo, por ejemplo, 2, 2, 3, 3, 6, 6, 9, 9, no hay moda porque todos tienen la misma frecuencia, aunque sea mucha,
Si quitáramos cualquier elemento, por ejemplo, un 3, ya habría modas. Habría moda del 2, del 6 y del 9, porque 3 ya nada más habría uno. ¿Ok? Otra característica, cuando hay puntuaciones adyacentes continuas o una tras de otra, o que coinciden en un mismo punto, como dos líneas pueden ser adyacentes en un vértice. Lo que vamos a hacer cuando hay modas en datos adyacentes, se saca una media aritmética de los dos valores. Por ejemplo, aquí se dice que el 3 y el 5 son adyacentes porque según esta numeración no hay 4, entonces del 3 sigue el 4 para estos datos. Si hubiese un 4, ya no serían adyacentes, pero en este caso sí son adyacentes, entonces se saca el promedio de 3 y de 5 y la moda es 4. ¿Ok? Muy bien, eso yo creo que no hay dudas en los datos que no son agrupados. El problema es cuando empezamos a trabajar con datos agrupados y en la estadística, en los estudios, ustedes ya empezaron, el que hicieron, se dan cuenta que necesitan mucho el agrupamiento de datos, ¿no? Bueno, para agrupar datos, bueno, necesitamos saber que existen los intervalos y ya los ubicamos, ¿no? Los intervalos o las, digamos, clases, que es la clasificación de una tabla de datos que nos permita identificar o clasificar los datos de tal manera que pudiéramos ordenarlos según un intervalo con alguna amplitud específica, en donde cada clase o cada intervalo tuviera un límite inferior y un límite superior. ¿Qué quiere decir? Que es un rango de datos que van a poder entrar ahí. ¿Ok? Bueno, para poder utilizar la moda en este tipo de datos, necesitamos conocer estas dos fórmulas. Ahorita se les va a hacer un poco complicado interpretarlas, pero les aseguro que después del segundo o tercer tema que les esté explicando ya se les va a hacer muy sencillo. Aquí dice que la moda va a ser igual al límite inferior de la clase donde se encuentre la moda, más la diferencia de la frecuencia de la clase menos la frecuencia anterior de la clase. Todo eso entre la suma de las diferencias de la frecuencia de la clase menos la frecuencia anterior, y la otra diferencia sería la frecuencia de la clase menos la frecuencia posterior a la frecuencia de la clase, por la amplitud. Bueno, pero existe también una fórmula que nos da un valor aproximado y es una fórmula como resumida. Y dice que la moda es igual al límite inferior más la frecuencia posterior de la clase entre la suma de la frecuencia anterior y la frecuencia posterior por la amplitud, perdón, se me fue el término, por la amplitud. Y ahorita les voy a explicar cada uno de los términos y los van a ubicar muy fácil. El límite inferior es LI, FI es la frecuencia absoluta, FI menos 1 es la frecuencia anterior absoluta, FI minúscula más 1 es la frecuencia absoluta posterior, y ahí es la amplitud de la clase. Ahorita lo van a entender en este ejemplo. Dice, calcular la moda de una distribución estadística que viene dada por la siguiente tabla. Si se fijan, esta tabla nos maneja las 5 clases de nuestra agrupación de datos o de nuestra distribución de datos y nos muestra la frecuencia de valores que hay en cada clase. Por ejemplo, la clase 60-63 hay 5, en la 63-66 hay 18, en la 66-69 hay 42, en la 69-72 hay 27 y en la 72-75 hay 8. Ojo, acuérdense que la sintaxis de las clases nos dice que en esta clase, por ejemplo, la 60-63, van a entrar todos los valores desde 60 hasta menores de 63. El 63 ya no entra en la otra clase. Y aquí vienen las frecuencias. Aquí entraron 5, aquí entraron 18, 42, 27, 8. Y acuérdense que por definición conocemos que cuando se suman todas nuestras frecuencias nos da nuestra población o n. Y en este caso es 100. Bueno, ¿cómo puedo saber cómo sacar la moda? Primero tengo que encontrar la clase donde voy a encontrar la moda. A ver, Paola, ¿te acuerdas de la definición de moda que dimos ahorita al
inicio de la clase? Era la mayor frecuencia absoluta. Ok, excelente. Entonces, si tenemos esta tabla, ¿en qué clase consideras que esté la moda? En 66, 69. Exactamente, correcto. En esa clase vamos a encontrar la moda. Bueno, entonces, ubiquemos en esa clase que es con la que vamos a trabajar. Ahí le vamos a aplicar la fórmula. Y la fórmula dice, la grande, dice que la moda es igual al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 66. Más la frecuencia de la clase. La frecuencia de la clase es 42 menos la frecuencia anterior. La frecuencia anterior es 18. ¿Ok? Entre, que es la frecuencia de la clase 42 menos 18, más la frecuencia de la clase que es 42, menos la posterior que es 27. Todo eso lo vamos a multiplicar por 3, que es la amplitud de la clase. Diego, Emiliano, ¿te acuerdas cómo definimos la amplitud de una clase? No, profe. A ver, acuérdate, la amplitud de la clase es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de la clase. Es decir, ¿cuál sería nuestra amplitud de nuestra clase? 66 menos 69, ¿no, profe? 69 menos 66. Porque 66 menos 69 te daría negativo. Acuérdate que es límite superior menos límite inferior. 69 menos 66, que es 3. Y entonces esa es la amplitud. Si nosotros ya desarrollamos la fórmula, nuestra moda será 67.84. Y si se fijan, ese valor entra en ese rango de 66 a 69. Nunca te puede salir un valor que no entre en ese rango, ¿ok? Si usáramos la fórmula, digamos, rápida, dice que la moda es igual al límite inferior, que es 66, más el límite posterior, que es 27, entre la suma del límite inferior, que es anterior, perdón, el límite, perdón, los estoy haciendo bolas. No hablo del límite, es la frecuencia anterior, que es 18, más la frecuencia posterior, que es 27, ¿ok? Multiplicado por la amplitud, que es 3. ¿Tienen dudas, jóvenes? ¿Les quedó claro? Repito rápidamente, en resumen, el procedimiento. Está nuestra tabla, nuestras clases, las frecuencias. Ubicamos nuestra N, que es 100. Y lo primero que vamos a hacer es buscar la frecuencia mayor. De todas estas, la mayor es 42. Quiere decir que en esa clase, 66-69, vamos a trabajar. Nuestra fórmula, aquí lo dice. Dice que la moda es igual al límite inferior, que aquí lo vemos, es 66. A ese 66 le vamos a sumar la diferencia de la frecuencia de la clase. Chequen la frecuencia de la clase, que es 42, con la frecuencia anterior, es decir, 42 menos 18. Aquí está. ¿Ok? Lo vas a dividir entre ese mismo valor, si te fijas, la frecuencia de la clase menos la frecuencia anterior, 42 menos 18, más la diferencia de la frecuencia de la clase, que es 42, y la frecuencia posterior, que es 27. Lo multiplicas por la amplitud, que en este caso es 3. ¿Cómo la amplitud de la clase la sacamos? Diferenciamos el límite superior, que es 69, con el límite inferior, que es 66, y es 3, y bueno, desarrollamos. Si queremos verlo con la fórmula rápida, decimos que la moda es igual al límite inferior, que es 66, más la frecuencia posterior, que es 27, sobre la frecuencia anterior más la frecuencia posterior, 18, que es la anterior, más 27, que es la posterior, por 3, que es la amplitud. Y ambos les da 67.84.6 y la otra 67.8, porque es una aproximación. ¿Hay dudas, jóvenes?
No, profe, ya está claro. Ya quedó claro, ¿verdad? Muy bien. Bueno, esta fórmula es cuando los intervalos tienen una amplitud constante, pero cuando la amplitud varía, necesitamos sacar un dato adicional que se llama altura, y ahí ven una fórmula para sacar la altura, que es muy sencilla. Dice, altura de I va a ser igual a la frecuencia de I sobre la amplitud de I, ¿ok? Y entonces, nuestra moda prácticamente cambia la fórmula. En vez de frecuencias vamos a utilizar alturas, pero si se fijan es la mismísima fórmula. Diría que la moda es igual al límite inferior más la altura de la clase menos la altura anterior, todo sobre la altura de la clase menos la altura anterior, más la diferencia de la altura de la clase menos la altura posterior por la amplitud. Bueno, igual la simple sería la moda es igual al límite inferior más la altura posterior entre la altura anterior más la altura posterior por la amplitud. ¿Ok? Vamos a hacer este ejemplo. En este ejemplo dice que las calificaciones de suspenso o reprobado, después aprobado, notable y sobresaliente, obtenidas de un grupo de 50 alumnos se dan de la siguiente manera. Las suspenso o reprobado son de 0 a 5. Y hay 15 en frecuencia. Los aprobados son de 5 a 7 y hay 20. Los notables son de 7 a 9 y hay 12. Y los sobresalientes son de 9 y 10 y son 3. Pero si se fijan, nuestras amplitudes no son constantes. Si sacáramos con la fórmula del superior menos el inferior, 5 menos 0, 5, 7 menos 5, 2, 9 menos 7, 2 y 10 menos 9, 1. Entonces no son constantes, no son iguales, son diferentes, varían. Entonces las frecuencias no me van a servir, tengo que sacar las alturas. La fórmula de la altura aquí nos dice que va a ser la frecuencia de la clase sobre la amplitud. En la primera clase su frecuencia es 15 y su amplitud es 5. 15 entre 5 da 3. Entonces tenemos una altura de 3. En la segunda clase su frecuencia es de 20, su amplitud es de 2. 20 entre 2 da 10. La altura es de 10. En la tercera clase la diferencia son 2. 12 entre 2 es a 6. La altura da 6 en la tercera clase. Y en la última clase la diferencia es 1, es decir, 3 entre 1 es 3. La altura es 3. Para saber dónde se encuentra la moda, tendríamos que ubicar la altura más grande. En este caso, la altura más grande es 10. Quiere decir que se encuentran en la clase de 5 a 7. Aplicamos la fórmula, la primera, y dice que el límite inferior de esta es 5 más la altura de la clase menos la altura anterior, 10 menos 3, aquí está, 10 menos 3, sobre ese mismo valor, 10 menos 3, que es la altura de la clase menos la altura anterior, más la altura de la clase, que es 10, menos la altura posterior, que es 6. Ajá. En esta clase estamos trabajando por 2, que es la amplitud de la clase. Resultado 6.27. La moda, para alturas con la fórmula corta, sería límite inferior 5 más el límite posterior, que es, la altura posterior, que es 6, entre la suma de la altura anterior y la altura posterior, que es 3 más 6, por la amplitud de la clase, que es 2. Nos da 6.33. Quedó muy claro, ¿no? La única diferencia es que aquí no vamos a trabajar en relación con la frecuencia, sino con un valor que vamos a sacar con relación de la frecuencia y la amplitud, que se llama altura. ¿Hay dudas, jóvenes? Si tienen dudas, pregúntenme, por favor. Profe, el 3 y el 6, ¿de dónde? ¿El cuál? El 3 y el 6, ¿de qué frecuencia son? No son frecuencias, son alturas. El 3 Perdón, alturas. es la altura anterior, porque nuestra clase fue esta de 5 a 7, ¿no? Entonces, el 3 es la altura anterior y el 6 es la altura posterior.
y ahí están en las fórmulas. Sí, profe. Ok, ¿alguna otra duda, jóvenes? Vamos con el siguiente tema, mediana. Bueno, la mediana tenemos que ubicar primero que es el valor que ocupa un lugar central, una posición central, pero el valor. Ajá. Por ejemplo, para poder encontrar la mediana necesitamos ordenar los datos de menor a mayor y la mediana se representa por ME. La mediana se puede hallar solo para variables cuantitativas. ¿Ok? Vamos a presentar los pasos para el cálculo de la mediana. Primero, ordenamos los datos de menor a mayor. Si la serie tiene un número impar de medidas, la mediana es la puntuación central de la misma. Es decir, si por ejemplo, si en estos datos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 datos son impares. Yo lo divido entre 2, 9 entre 2 y me da 4.5. Entonces, lo que voy a hacer para saber en qué posición irá, el decimal que me dé como resultado de dividirlo entre 2, lo voy, como a ustedes les gustan las calificaciones, el 6.6 sube a 7, pues hagan de cuenta que aquí sí lo van a subir. 4.5 lo suben a la posición 5. Entonces, en la posición 5 estará el valor de la mediana. Y en la posición 5, aquí coincide que el valor es 5, pero pudo haber sido otro número. Hay que ubicar la posición y el valor que esté en esa posición es la mediana. ¿Hay dudas, jóvenes? Cuando son pares, lo único que tengo que hacer, por ejemplo, ¿cuántos números son? Son 6. Entre 2, 3. Bueno, esa posición, la tercera, en este caso, 1, 2, 3, y la siguiente, van a ser las posiciones de los valores que tienes que sacar una media. Es decir, 9 y 10 lo divides entre 2 y te da 9.5 y esa es la mediana. No se confundan cuando al 9 y 10 le saqué la media, es decir, un promedio para sacar la mediana. ¿Ok? ¿Queda claro los dos puntos? ¿Sí quedó claro, jóvenes? Con uno que me diga sí. O si tienen dudas, abran el micrófono y pregúntenme directamente. ¿Podría volver a explicar ese, por favor, profe? Sí, claro. Cuando la numeración es par, es decir, el número de elementos son pares, por ejemplo, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos, ¿no? Cuando son pares, los divides entre 2 y lo que te dé es la primera posición de un valor que vas a promediar con la siguiente posición. Por ejemplo, aquí es el 9 y el 10 que vas a promediar. ¿Sí o no? ¿Y entonces el 9.5 va a ser la media? Exactamente, 9.5 es la media. Mediana. Que también es 9.5 es la media de 9 y 10. Ajá. Pero de estos números, la mediana es 9.5. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Profe, cuando tenemos más valores, o sea, hablando, no sé, por ejemplo, de 36 valores, 36, ¿qué es? es un número par. ¿Sí, no? 36, lo divides 36 entre 2, ¿cuánto te da? Son 18. 18. 18. Ajá. Entonces, la posición 18 y la 19, los valores que estén en la posición 18 y 19, los promedias y esa va a ser la mediana. Ah, ok, ya. Ya, profe, ya entendí. Ajá. Y acuérdense, el anterior, cuando son nones, pues si se fijan, aquí, si agarras estos dos valores, 9 y 10, acá quedan 2 y acá quedan 2. Por eso agarramos dos valores. Y acá cuando son nones, nomás agarramos 1, porque acá quedan 4 y acá quedan 4. ¿Ok? Acuérdense que la definición de la mediana es el valor de la posición media.
Aquí en el dibujito lo entienden muy fácil, ¿no? Vean 5 monigotes y la media es el del medio porque tiene 2 a la derecha y 2 a la izquierda. En el fútbol, la media es el que está exactamente en la media cancha. Tiene la mitad de la cancha de un lado y la mitad de la misma cancha del otro lado. ¿Ok? ¿No hay dudas? Cálculo de la mediana para datos agrupados, perdón. Es bien sencillo. La mediana se encuentra en el intervalo donde la frecuencia se acumula hasta la mitad de la suma de las frecuencias totales. Entonces, lo vamos a ubicar como n sobre 2. Es la primera fórmula que tienen que atender. Ahorita lo van a entender muy bien. N sobre 2. Y la fórmula de la mediana la mediana va a ser igual donde se encuentra en la clase mediana, el límite inferior más n sobre 2 menos la frecuencia acumulada, escuchen bien, acumulada anterior sobre la frecuencia de la clase donde se encuentra la mediana por la amplitud, ¿ok? Aquí se los especifico. Si quieren, bajen ese documento, está ahí en el Classroom, donde LI es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. N2 es la semisuma de las frecuencias absolutas. Semisuma quiere decir la mitad, ¿ok? De las frecuencias absolutas acumuladas. FI menos 1 es la frecuencia, pero fíjense que es F mayúscula. FI menos 1 es la frecuencia acumulada anterior de la clase donde se encuentra la mediana. Y ahí es la amplitud de la clase. Lo van a entender muy sencillo con este ejemplo. Bueno, también dice que la mediana es independiente de las amplitudes de los intervalos. Quiere decir que aquí no importa si son constantes o no constantes las amplitudes, ¿ok? Vamos a ver la tablita. Primero, vean las clases, ¿no? En sus clases ya sacaron sus frecuencias, suman todas sus frecuencias absolutas, 5, 18, 42, 27 y 8, para sacar N. Primer dato importante, ya saqué mi N, mi total, que son 100. Y voy a hacer una columna de frecuencias acumuladas. 5 para la primera clase, para la segunda clase 5 y 18, 23, para la tercera clase 23 y 42, 65, porque se van acumulando, ¿sí se acuerdan de eso, no? Así hasta llegar a 100. Bueno, lo primero que vamos a hacer es conocer la semisuma de las frecuencias absolutas, es decir, sumar todas estas y dividirlas entre 2. La semisuma sería 50 porque sería 100 entre 2. Entonces, mi semisuma es 50. Acuérdense, semisuma es N2. Entonces, ojo, ¿cuál va a ser mi mediana? ¿En qué clase se encuentra mi mediana? Si me dio 50, voy a ubicar ese valor de la semisuma, que es 50, ¿en qué frecuencia acumulada cabe? Como si fuera tus zapatos. O sea, a ti te quedan tenis, vamos a suponer que yo calzo del 9, ¿no? A mí me pueden quedar zapatos del 10, sí, pero del 8 no, o del 8.5 no, o del 8.9 no, ¿ok? Mi pie cabe en zapatos del 9 en adelante, aunque me queden grandes, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, así, la semisuma, vamos a buscar la frecuencia acumulada donde quepa. ¿Cabe en 5? No cabe. ¿Cabe en 23? No cabe. ¿Cabe en 65? Sí cabe. Ah, entonces esta es la frecuencia esta es la clase donde vamos a trabajar, la 66-69. ¿Qué me dice la fórmula? La mediana va a ser igual al límite inferior de la clase, es decir, 66, más n sobre 2, que es la semisuma, que es 50, menos la frecuencia acumulada anterior, es 23, véanlo, aquí está, entre la frecuencia de la clase donde estoy, la frecuencia de la clase es 42, por la amplitud,
La amplitud es el límite superior, que es 69 menos 66, es 3. Y ya. 66 más 50 menos 23 entre 42 por 3 nos da 67.93. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Juan Daniel, ¿hay dudas? No, profe. Perfecto. Juan Pablo, ¿hay dudas? No, profe, ahora sí la entendí. Excelente. Bueno, vámonos con la media aritmética. La media aritmética la han usado ustedes comúnmente para sacar sus promedios, ¿sí? Y la media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividirlo entre el número de datos. Su símbolo es X con un subíndice de una rayita horizontal. Ese es el símbolo de la media aritmética, que ustedes la conocen como promedio. La fórmula es la misma fórmula, pero interpretada de diferente manera. Dice que la media aritmética es igual a X1 más X2 más X3 más 3 puntos XN, es decir, la suma de todos los números entre N, que es el total de números. Si la queremos leer aquí dice la media aritmética es igual a la sumatoria, esta epsilon mayúscula significa sumatoria de n cuando i se incrementa en 1 de xi sobre n. Van a decir, ¿qué dijo? Es lo mismo que la de arriba, lo mismo. ¿Sí? Si se fijan, aquí dice se incrementa en 1 y aquí se va incrementando en 1, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, entre n. ¿De acuerdo? ¿Hay duda en la interpretación de la fórmula? Yo creo que no, ¿eh? Por ejemplo, los pesos de 6 amigos son 84, 91, 72, 68, 87 y 78. Hallar el promedio. Se suman todos esos valores y se dividen entre 6 porque son 6 amigos y el promedio es 80 kilogramos. La media aritmética para datos agrupados, ojo, está muy sencilla. Parece igual aparatosa la fórmula. Los datos agrupados, la media aritmética va a ser igual la suma de todos las medias de clase por las frecuencias, más las medias de cada una de las clases por la frecuencia, así sucesivamente hasta n sobre n. O también se interpreta de la siguiente manera. La media aritmética en datos agrupados es igual a la suma, o esto se llama, se los dije ahorita, epsilon, pero es la sumatoria de incrementos de i en 1 hasta n en la multiplicación de la media aritmética de la clase por la frecuencia de la clase sobre n, que es lo mismo que acá arriba. Y me lo van a entender aquí en la tablita. Dice, un test realizado a un grupo de 42 personas, se han obtenido las puntuaciones que muestra la siguiente tabla. Calcular la puntuación media. Ojo, chequen cómo fui estructurando la tabla con base o a la estructura de la fórmula. Aquí dice XI por F. Aquí está XI y aquí está F. Las multipliqué para obtener estos resultados. Las voy a sumar y luego el resultado que me dé lo voy a dividir entre N, que aquí lo sumé. Ahora lo explico poco a poco. Son una tabla de las siguientes clases, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80. Recuerden que la sintaxis de las clases corchete y que termina en paréntesis significa que aquí van a entrar los valores desde 10 hasta menores de 20. ¿Ok? Bueno, si se fijan, las frecuencias son datos que me va a arrojar mi estudio. Aquí hay una frecuencia, aquí hay 8 frecuencias, acá hay 10 que contestaron así, 9 así, 8 así, 4 así y 2 así. ¿Ok? Esa es nuestra frecuencia. Y XI es la media aritmética de la clase. ¿Cuál es la media aritmética de la clase? De 10 y 20, ¿cuál es su media aritmética o su promedio? 15. ¿Por qué? Porque sumo 10 más 20, 30 entre 2, 15.
La segunda clase, 20 más 30, 50, entre 2, 25. La tercera, 30 más 40, 70, entre 2, 35. Y así sucesivamente. Saqué la media aritmética de la clase. Tengo las frecuencias. Las multiplico. 15 por 1, 15. 25 por 8, 200. Y así sucesivamente. Porque si se fijan, hice esto. Multipliqué la media aritmética de la clase por la frecuencia. La media aritmética de la otra clase por su frecuencia. La media aritmética de la tercera clase por su frecuencia y así hasta todas las que sean. Las frecuencias, acuérdense que acumuladas o sumadas te va a dar n, que también lo lleva la fórmula, n, son 42, pero la fórmula me dice que sume estas multiplicaciones. Aquí hice las multiplicaciones, aquí las sumo, y por eso digo que la media aritmética es igual a 1820, que es la suma de las multiplicaciones de la media aritmética por las frecuencias de cada una de las clases, entre 42, que es n, o la suma de todas mis frecuencias. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, profe. ¿Para todos? A ver, Jesús Dayan. Sí, profe, sí quedó claro. Perfecto. Ricardo. Bueno, yo creo que quedó claro. Estas propiedades de la media aritmética se las voy a explicar cuando ya les enseñe en estos mismos temas las desviaciones para que puedan entenderlas. ¿Ok? Las observaciones sobre la media aritmética. La media se puede hallar solo para variables cuantitativas. Creo que es muy lógico, ¿no? No tendría ni por qué explicarlo. Pues si no tienes valores numéricos, pues no puedes dividirlos entre el total y sumarlos y multiplicarlos, ¿no? ¿Ok? La media es independiente de las amplitudes. Las amplitudes pueden variar y se saca de la misma manera. La media es muy sensible a puntuaciones extremas. Aquí, por ejemplo, si sacáramos el promedio o la media aritmética de los pesos del salón con ustedes, no habría problema. Pero si me incluyera yo, ya mi dato sería muy extremo y variaría mucho el promedio, o sea, se saldría como un dato de tendencia central. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no se entiende? Para que me entiendan rápido, vamos a hacer una media aritmética con 3 pesos. Si alguien pesa 50 y el otro pesa 60, la media es 55, ¿no? Y ya, el 55 representa los dos datos. Pero si son muy extremos, por ejemplo, uno pesa 50 y el otro pesa 120, el promedio es, ¿cuánto es de 50 y 120? Son que 170 entre 2 son 85 kilos, ¿no? O sea, es un valor que no representa ni a uno ni a otro. Otra característica de la media aritmética, que se tienen que determinar las amplitudes. No puede haber amplitudes indeterminadas. Porque, por ejemplo, decir una amplitud de una clase de 72 a infinito, pues no se puede dar. Y por ende no podemos sacar la media. Muy bien. ¿Hay alguna duda de la media aritmética, jóvenes? No. Muy bien. Cuartiles. Cuartiles. Es este dato, pues a lo mejor no lo habían escuchado, pero es muy sencillo, lo dice el nombre cuartiles, un cuarto, ¿no? Los cuartiles son 3 valores, existe el cuartil 1, 2 y 3, que dividen a una agrupación de datos en 4 partes iguales y se les conoce como el 25, el 50 y el 75% a cada cuartil. El cuartil 1 representa el 25%, el cuartil 2 el 50%, por ende, la mediana. Y el cuartil 3 el 75%, ¿ok? Para los datos que no son agrupados, los cuartiles se sacan de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando los números son impares, se ubica la media. ¿Cómo sacábamos en números impares la media?
La mediana, perdón. La media no, la mediana. La mediana. ¿Ya no se acuerdan? Y les quedó claro. Cuando son impares, dividimos entre 2. Por ejemplo, aquí son 7. Entre 2 a 3. Contamos el valor 3, 1, 2. Es 3.5. 7 entre 2, 3.5. Nos íbamos al siguiente, ¿no? Que era el 4. Y entonces en el espacio 4 estaba el valor que era la mediana, en este caso. En este caso, la mediana se llama cuartil 2. ¿Ok? Si se fijan, ya tenemos el cuartil 2, nos quedan 3 valores para acá y 3 para acá. Bueno, de la misma manera como lo sacamos, 3 entre 2 nos da 3 entre 2, ¿cuánto nos da? 1.5. El siguiente es la segunda. Entonces, aquí en esta segunda estaría el cuartil 1. Y aquí igual son 3. 3 entre 2 nos da 1.5. La siguiente es 2. Aquí estaría el cuartil 3. ¿Sí queda claro ahí, jóvenes? Cuando los datos son pares, igualito que lo hicimos hace rato para la mediana, es dividir, son pares. Por ejemplo, aquí son 2, 4, 6, 8. 8 entre 2, 4. Bueno, ubicamos ese 4 y el siguiente como las posiciones de los valores que vamos a promediar. 4 y 5, 4.5. El cuartil 2 o la mediana sería 4.5. ¿Sí se entiende? Como en realidad queda aquí el medio, volvemos a partir. Acá nos quedan 4 otra vez. Y acá, como fue 4.5, agarramos estos 4, nos quedan 4 de cada lado y hacemos lo mismo. 4 entre 2 a 2. El siguiente es 2 y 3. La posición 2 y la posición 3. Aquí coinciden valores 2 y 3. Sacamos promedio y es 2.5. Aquí, si se fijan, son estos 4 valores. En 4 entre 2 es 2 y 3. La posición 1 y la posición 2. 2 y 3 son los valores 6 y 7. El promedio de ellos es 6.5. ¿Les quedó claro, jóvenes, o les confundí? Háganme preguntas, por favor, que me hagan pensar que sí lo entendieron. Jóvenes, ¿dudas, Jorge? ¿Dudas? Arturo, Paola, Wendy. ¿No vino Wendy? Creo que no, profe. No, perfecto. Bueno, vamos a cálculo de cuartiles para datos agrupados, ¿ok? Para los cuartiles, en datos agrupados necesitamos sacar un factor que lo vamos a sacar con la siguiente fórmula, K por N sobre 4, en donde K es el cuartil, 1, 2, 3, ¿ok? N es el total de frecuencias, ¿ok? Y 4 es un valor constante para la fórmula, ¿ok? Y la fórmula es ajá. Y la fórmula para sacar el cuartil te va a decir que el cuartil K, es decir, 1, 2 o 3, va a ser igual al límite inferior de la clase donde se encuentra el cuartil, más el factor K por N sobre 4, ¿sí? Menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia de la clase del cuartil por la amplitud. Eso ya se los leí, se las interpreté y con todo esto. O sea, esto quiere decir lo que les leí, ¿no? Vamos a ver el ejercicio. Calcular los cuartiles de la siguiente distribución. Y tenemos las clases 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-100, 100-110 y 110-120. Las frecuencias son 8, 10, 16, 14, 10, 5 y 2. Si las sumamos, sacamos N, acuérdense, ¿ok? Aquí saqué N. Y las frecuencias acumuladas, pues nada más las voy sumando. Aquí es 8, le sumo 10, 18, le sumo 16, 34, le sumo 14, 48, le sumo 10, 58, 5, 63, 2, 65. Aquí están las acumuladas. Hay que sacar primero el factor. ¿Cómo sacamos el factor? K por N sobre 4. K. Vamos a sacar el primer cuartil. Quiere decir que la fórmula dice K por N. K es 1 y N es 65 en nuestro caso.
sobre 4. El factor me da 16.25. Vamos a medirlo como zapato. 16.25 caben 8, no. 16.25 caben 18, sí. Entonces, en esta clase vamos a trabajar en la 60-70. La fórmula para el cuartil 1 diría que el límite inferior, es decir, 60, más nuestro factor que acabamos de sacar, que es K por N sobre 4, es decir, 65 por 1 sobre 4, 16.25, menos la frecuencia acumulada anterior. Esta es mi clase, la frecuencia acumulada anterior es 8. Ojo, si el cuartil 1 hubiera estado en la primera clase, la frecuencia acumulada anterior es 0, porque les puede suceder en el examen. Entonces, 16.25 menos 8, que es el K por N menos 1, K por N sobre 4, menos la frecuencia anterior acumulada, sobre, aquí hay 10, porque refiere a la frecuencia de la clase. La frecuencia de la clase es 10, por eso lo divide entre 10. Aquí no se confundan, porque coincide con la amplitud, que es la diferencia entre estos dos. ¿Ok? Entonces, ya sacamos el primer cuartil, que es 68.25. Para sacar los siguientes cuartiles es exactamente lo mismo, nada más que todo va a depender del factor. El factor va a variar en el K, que es el cuartil a que refiere. 65 por 2, porque ahora K vale 2, sobre 4, ahora nuestro factor es 32.5. Lo checamos como zapato. ¿Caben 8? No. ¿Caben 18? No. ¿Caben 34? Sí, sí cabe en 34. Entonces, nuestra clase va a ser esta inmediata. El cuartil 2 se va a encontrar en esa clase. Cuartil 2 va a ser igual al límite inferior, que es 70 de esa clase, más el factor, que es 32.5, menos la acumulada anterior, que es 18, sobre la frecuencia de la clase, que es 16, por 10, que es la amplitud de la clase. El cuartil 2 vale 79.0625. ¿Ok? Para el tercer cuartil, ubicamos el factor, que es N por K. N vale 65 y K, como es el cuartil 3, vale 3. 65 por 3, todo entre 4. Nos da el factor 48.75. Lo medimos, no cabe en 8, no en 18, no en 34, no en 48. No cabe, aunque casi quepa, pero no cabe. Cabría hasta esta clase, 90-100. ¿Ok? Entonces, para el cuartil 3, el límite inferior es 90, más 48.75, que es el factor que sacamos de K por N sobre 4, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 48, sobre la frecuencia de la clase, que es 10, por 10, que es la amplitud de la clase. El cuartil 3 vale 90.75. ¿Le entendieron, jóvenes? Juan Daniel, ¿le entendieron? Marco Antonio dijo que sí. Paola, Ricardo, Wendy, ahora no te veo. Todo bien, profe, todo bien, acá ¿Todo estoy. bien? ¿Ok? ¿Sí les quedó claro a todos? Muy bien. Porque en el video sí me gustaría que lo hicieran así con pizarrón y así bien pro. Quiero que lo hagan bien pro ese video y que se vea que entendieron sin problema, porque también lo voy a calificar. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahorita ya tenemos 4 temas. Les dejo el tiempo que queda para que lo vayan terminando bien hecho. Mañana martes tenemos clase de 6 a 7. Mañana vemos otros, pues igual y... ¿Quieren que les explique el siguiente tema o ya están cansados? A ver, que responda Arturo. Yo digo que ya nos deje ir a descansar, profe. Oh,
Bueno, no se van a descansar, se van a terminar esto bien. Bueno, mañana de 6 a 7 les voy a explicar, como ya entendieron cuartiles, deciles va a ser muy sencillo. Hay otro tema que se llama percentiles. Es más, casi ahorita con 2 palabras se los explico. Deciles es de 10, cuando cuartiles, acuérdense que se dividía en 4, por eso había 3 cuartiles. Deciles se divide en 10, por eso hay 9 deciles. Y percentiles se divide en 100, por eso hay 99 percentiles. Lo único que cambia es, chequen bien, es el factor, que aquí es K por N sobre 10 en vez de sobre 4 en deciles. Y en percentiles K por N sobre 100. Y todo lo demás es igual. No más que percentiles vas a sacar 99, deciles vas a sacar 9. ¿Ok? Esos, pues se los explico rápidamente mañana. Les explico la desviación media. Les explico la varianza. Y la desviación típica. Todo se lo voy a explicar mañana. El coeficiente, no nos va a dar tiempo. El coeficiente, es que el miércoles, bueno, vamos a hacer esto. Mañana les explico los 3 temas que alcanzamos a ver, 3, 4 temas, y nos van a faltar 2 temas. Los 2 temas se los voy a dejar grabados para que el miércoles nada más se metan y observan la grabación. ¿Ok? Y ya puedan hacer su trabajo para esta semana. ¿De acuerdo? ¿Sí o sí? Dale, profe. Sí, profe. Muy bien. Nada más, permítanme un segundo si abren su cámara. Profe, ¿los equipos los podemos hacer nosotros? ¿Y si los hacemos al azar? ¿O prefieren hacerlo ustedes? Sí, mejor por equipo, profe, así como dice Pablo. Pues sí va a ser por equipo, pero ustedes dicen hacerlos. Bueno, ok. Pero nada más, no quiero que nadie se quede sin equipo, ¿va? Pero lo que sí sorteamos... ¿Cuánto era el máximo, profe? Lo que sí sorteamos es el tema, ¿no? Máximo 3. ¿Cuántos son los integrantes, profe? 3 máximo. O 2 o 3. No se puede ni menos ni más. En el rango de 2 a 3. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Voy a dejar de grabar. Nos vemos